Es habitual a esta hora en Mega Noticias. Vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a David. Está ya con nosotros David Calderón, director de Calidad, Innovación e Impacto de Save the Children. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Muy contento de estar en este espacio y David, compartir ideas. David, esta es una situación que nos debe ocupar a todos, porque son las escuelas, son los alumnos, es el futuro de este país. ¿Cómo estamos en la protección a estos alumnos, a los profesores, sobre todo en medio de regiones que están, aunque lo niegue el gobierno, controladas por bandas del crimen organizado? Y que ahora ya hay hasta protocolos que establecen los propios alumnos, los propios maestros, con los pequeños, para decirles, cuando empecemos a escuchar una balacera, al suelo, no se asusten. Qué situación tan complicada, David. Así es, la escuela pierde su vocación cuando deja de ser un espacio seguro. La escuela, desde que nació, se planteó como la posibilidad de crear un proyecto alternativo, un proyecto superior al contexto. Y cuando vemos que la escuela es el reflejo del contexto y no el proyecto que supera al contexto, entonces está perdiendo su sentido, está perdiendo su vocación. Como ya indicaban algunos de los especialistas que fueron consultados previamente, no es un tema en el que una serie de medidas externas y genéricas va a resolver. Hubo un tiempo en que, por ejemplo, se pensó que instalar arcos metálicos o hacer una revisión de las mochilas iba a hacer que bajara la violencia en la escuela. Lo único que hace es marginarla hacia los espacios en donde eso no se controla. Entonces, la escuela no puede ser ajena a la comunidad en la que está situada, pero sí nos convoca a todas y todos, en primer lugar, a tener un esquema eficaz para resguardar a todos los participantes de la vida escolar con respecto de las violencias que están afuera. No les podemos escoger familias a los niños y niñas de la siguiente generación, pero sí podemos crear instituciones que están constantemente atentas a su mejor desempeño, a su mejor desarrollo, al desenvolvimiento de sus capacidades. Entonces, ahí entra el municipio, los servicios de seguridad municipales, estatales, están establecidos polígonos de riesgo, solo que eso en general no se comparte con las instituciones educativas. Todavía a propósito de la pandemia, por ejemplo, descubrimos que no están estructuralmente conectados los servicios de salud con los servicios de educación. Las escuelas solo intuitivamente o por experiencia, pero no formalmente, están conectadas a un centro de salud que debe estar a su servicio. Es obvio, ¿no? Las escuelas mexicanas no les alcanza para tener médico o enfermera, pero entonces deberían estar clara y constantemente conectados con el servicio de salud pública más cercano. Bueno, ese contexto en general no existe. Porque finalmente, David Calderón, vamos a darle la bienvenida a Israel Sánchez, encargado del despacho de la Oficina de Presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo estás, Israel? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, David? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias. Israel, pues bueno, la realidad finalmente se impone. Todavía en nuestra época, pues bueno, esos protocolos que hacían en contra de alguna balacera fuera de la escuela, pues ni siquiera ni pensarlo, Israel. Pero la realidad se impone. Entonces, debería formalizarse ya esta situación para que no acusen a esos padres de que están haciendo politiquería, quieren atacar al gobierno. Pues esto debería ya tener un orden, porque de aquí a que vuelva a la normalidad de la seguridad pública en el país, pues va a tardar un buen rato. Sí, de hecho, fíjate que este problema se viene agudizando en el año 2000, recordamos el periodo 2008, 2010, 2012, fue un tiempo en donde las escuelas prácticamente en el norte del país pues fue donde se vivió más. Los casos más frecuentes se dieron en Tijuana,
se dieron en Coahuila, se dieron en Torreón, obviamente en Chihuahua, Ciudad Juárez. Pero bueno, ahora también está ocurriendo en la otra frontera, en la frontera sur, y ya estamos viendo en alrededor de unos 12 estados, o sea, ya no nada más frontera o la parte norte-sur, sino también en el centro del país. Entonces sí tiene que ser ya algo, ya lo habíamos comentado ya en alguna ocasión, en el sentido de que sí tiene que ya implementarse un protocolo por seguridad, que bueno, a frente se puede hacerlo, estamos muy a tiempo, porque pues, la violencia no cesa, va creciendo, Sí. y es un problema que, bueno, ya rebasó a las autoridades, pero ahora nos toca a los padres de familia, a la comunidad educativa, a la comunidad escolar, dar el siguiente paso, que es generar estos protocolos de prevención. Pausa, David, Israel, porque este tema está muy interesante. Son nuestros niños, las escuelas. Hay que darles seguridad, porque de lo contrario pueden tener aprendizajes negativos que pagarán más adelante algunos en el país. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos. Finalmente, la escuela es el entorno donde se difunde el conocimiento, se aprenden nuevas cosas, nuevas técnicas, pero el entorno es el que nos tiene que preocupar en estos momentos, y mientras la autoridad pues, no atienda el asunto de la seguridad, pues bueno, la escuela está a expensas de los maestros, porque así ha sido siempre. Los maestros son los que sacan adelante el proyecto educativo de la nación. Así es, Alberto, y bueno, por supuesto, las familias y a veces cuando se logra la comunidad circundante. Quisiera hacer referencia a 2 elementos que están muy presentes. En primer lugar, saber que la violencia efectivamente está muy presente fuera de la escuela, en el contexto inmediato de la escuela. Los resultados de PISA recién presentados a finales de 2023 muestran que en México 22% de los estudiantes contra 7% del resto de la OCDE, que son las economías que participan directamente en esta prueba internacional que se hace a los 15 años y que tiene estos elementos de contexto, 22% de los estudiantes más de 25 dicen que se sienten cotidianamente inseguros camino a la escuela. Ay, no te escuchamos, David. No te escuchamos, David. El 22% de los estudiantes, si nos puedes repetir. Se sienten inseguros camino a la escuela. Y después 17% se sienten inseguros en los espacios de la escuela, los baños, y todavía el 7% se sienten profundamente inseguros cotidianamente en el aula. Entonces, es grave pues que tengamos esas situaciones tensas dentro del aula, pero llama la atención por mucho que el camino a la escuela se vuelve un riesgo por sí mismo. Entonces, tenemos una problema presente. En segundo lugar, el segundo programa con más fondeo del gobierno federal en educación, después de las becas, es el programa de La Escuela es Nuestra, que se ha dedicado a mejoras a algunos aspectos de la infraestructura de las escuelas, sí, pero que no están conectados con estos temas de, por ejemplo, mejor iluminación, el no tener espacios cerrados, la barda perimetral. Muchas veces no está pensado como en esta lógica del bienestar integral y entonces se convierte pues, en... Quisiera, David, que desahogáramos primero el tema de la inseguridad y después pasamos a la infraestructura, si me lo permites. ¿A qué le temen ese 22%, que es casi un cuarto de los alumnos en el país? ¿A qué le temen a ir en camino a la escuela? ¿A que los asalten? ¿A que haya un abusador? ¿A la violencia? ¿A qué? A las 3 cosas. A recibir efectos de violencia física que están ocurriendo al margen de ellos, al ser atacados, asaltados, especialmente para quitarles, despojarles de sus pertenencias, y al asalto que tiene que ver con los temas de, así tal cual, depresión y de ataque sexual. Y no es menor, o sea, no se lo están imaginando.
2 de cada 3 desapariciones o personas no localizadas han sido niñas, ahora, hoy que estamos en 8 de marzo, niñas de 0 a 17 años, pero muy concentrado en 13, 14 y 15 años. Entonces, las niñas se sienten permanentemente en peligro de ser acosadas, asaltadas, secuestradas en el camino a la escuela, y Sí, eso pues es muy grave. No hemos establecido un sistema de llegada a la escuela, no solo de entrada a la escuela, sino de llegada a la escuela que les garantice esa tranquilidad. Entonces, si uno de cada 5 de todos los estudiantes se sienten inseguros cada día de la escuela, pues ya podemos imaginar que su aprovechamiento, su claro. convivencia, pues es tal vez de ser la que es esperada para el Es aprendizaje, que, para el desarrollo de sus capacidades. es que está terrible, Israel, ese asunto de que el alumno esté preocupado de si va a llegar bien a la escuela y ya con ese estrés, y, y viene la hora de la salida, donde también se vuelve a sentir preocupado Israel. Pues, ¿qué hay que hacer con esta situación? ¿Qué dicen las estadísticas? Mira, yo creo que uno de los elementos importantes es justamente que hay concentrados muchos datos en cuestión de niveles de riesgo, todos los procesos derivados de niveles de inseguridad, en donde creo que hay algunos núcleos donde creo que se pueden a manera más directa con el tema de mayor presencia de la policía, mayor vigilancia o acuerdos de vigilancia vecinal en los entrada y salida de los niños, que puede ser un elemento importante donde pueden colaborar padres de familia, obviamente pues la comunidad escolar, pero principalmente yo creo que puede ser de manera más directa y atacar más este problema es con la prevención, pero también con la vigilancia, ¿no? Yo creo Sí. que en el momento estas áreas de riesgo bien atendidas, creo que es un primer mecanismo de acercamiento y seguirlo monitoreando. Fíjate que para eso funcionan consejos de participación social, era lo que la Unión en el año 2006-2007 impulsamos, se crearon, pero que ya llevan 2 administraciones, prácticamente la pasada, la de la administración 2012-2018, y la que va en donde estos consejos de participación escolar, donde se veían también estos problemas, pues dejaron de funcionar por decisión de la autoridad federal, la autoridad oficial, y pues estos problemas ya no se atienden. Ese ha sido el problema. Han alejado de la comunidad escolar a la familia, pero también a otros actores por los comerciantes que también son afectados de este problema. Una de las alternativas es, pues si no se hacen de manera interna, hagámoslos por fuera de la escuela para que Sí. puedan generarse mecanismos de mayor seguridad. Pero aquí nos enfrentamos a la realidad, o sea, como lo dije al principio, la realidad se impone. Hay miles de estudiantes que viven en una familia donde solamente está la mamá, madre soltera, tiene que trabajar, no lo puede acompañar, le da la bendición y como era antes, pero pues ahora resulta que ni con el apoyo del gobierno y no hay el avance de estos consejos de participación escolar porque los han dejado fuera y entonces responden a una realidad ajena. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y concluimos con este debate de la seguridad que hay en las escuelas. Gracias, David. Gracias, Israel. Israel, ¿cómo funcionan estos consejos de participación escolar, los cuales desde la administración de Peña Nieto y ahora con el presidente actual han dejado de lado? Sí, mira, los consejos de participación fueron propuestos a iniciativa de la Unión Nacional de Padres de Familia con el objetivo de tratar de acercar un poco más la participación de los padres de familia dentro de las escuelas. Y sin embargo se le dio una adición a esto, una innovación, digamos, en aquel tiempo, que era que los padres de familia también se incorporaran, aparte de los maestros y la comunidad escolar, se incorporaran, por ejemplo, comerciantes, líderes sociales de la zona,
si había alguna etnia o el comisario equidal en el caso del sector rural, o por ejemplo algunos expertos en alguna materia como salud, como seguridad, o sea, que estaban dentro de la zona o en zonas de conflicto donde había algún problema de seguridad, pues podía intervenir la policía o algunos modelos de intervención dentro de la escuela, pero que se involucraba a la comunidad para cuidar a la escuela, pero también para cuidar al alumno, ¿no? Entonces, se dieron muchísimos casos de éxito en donde había mucha cultura de prevención, había capacitación, pero también había un elemento importante que era el de trabajar con los padres de familia dentro de la zona, donde los padres de familia, justamente estos temas que salían, ¿no? Oye, tenemos un problema en la zona, o mi hijo no pudo ir porque hay un grupo de asaltantes ahí, hay un grupo de maleantes, sí. Entonces se hacía partícipe a la seguridad pública y actuaban en el momento, ¿no? Entonces era algo en su momento que sí fue generando más acercamiento de los padres de familia, pero también de la comunidad hacia la escuela, ¿no? Se cuidaron un poco más y se le daba una mejor atención como comunidad. Ahora, ya este tema de seguridad que es verdaderamente lamentable, pero David, ya nos hablabas de la infraestructura. ¿Cómo se encuentra la infraestructura de la escuela pública? Empezando por los baños, si hay protecciones para los rayos del sol, adelante. Adelante, David. Justamente el problema de la infraestructura tiene que ver con el hecho de que hay una gran inversión pública, pero está muy dispersa la posibilidad de atender las necesidades básicas. Y por eso decía, es muy importante que en el análisis de lo que se invierte en la infraestructura, el tema de la seguridad cobre el primer lugar, que no pueda el techo caérseles encima, que haya una barda perimetral que realmente, digamos, proteja y haga el entorno protector de que Sí, se está cortando, David. Desafortunadamente tu audio no te alcanzamos a escuchar. Israel, entonces vamos contigo. ¿Cómo está viendo la Unión Nacional de Padres de Familia la infraestructura de las escuelas públicas en el país, donde va la mayoría de los alumnos en este país? Porque apenas el 10-12% de los alumnos van a escuelas privadas, donde ahí paga uno y pues bueno, al menos los servicios tienen que ser idóneos para los niños. Sí, qué bueno que tocas este punto. Justo nosotros el año pasado, con todo el tema de los libros de texto, comentábamos que más del 50% de la infraestructura educativa de las escuelas públicas están deficientes. Desde que no tienen los servicios básicos como agua o como electricidad, por ejemplo, ya no se diga la parte de mantenimiento, no tienen ni siquiera cómo conectarse a internet. Y no estoy hablando nada más de zonas rurales, sino también las urbanas ya tocaron este problema. Hubo vandalismo en muchas de las escuelas, entonces se perdieron equipos de cómputo, proyectores. Sí. Y bueno, pues era un esfuerzo que no solamente lo daba la escuela, sino también los padres de familia, se les pedía una aportación y se dio para este proceso. Pero también se perdió maquinaria, equipamiento, de lo que era lo básico para la vida diaria. ¿Y no se repuso, Israel? ¿Y no se repuso? No, está justamente apenas, ahí vamos en el primer proceso, hemos apenas tenido noticias que en el ciclo 2022-2023 apenas se ha tenido una ligera mejora, pero de este 50% estamos hablando que todavía permanece el 46-47%. Israel, no sé si tienes abierta el audio de tu computadora, a ver si lo puedes cerrar y que nos conectemos exclusivamente por el teléfono. ¿Ahí estás? Sí, claro. A ver, ahí creo que te escuchamos mejor. Entonces, no se repuso, se robaron la infraestructura de las escuelas y el presupuesto, ¿qué? O sea, ¿el gobierno no se da cuenta que ocurrió todo esto?
podremos llamarle? Uno de los efectos justamente que tenemos con esto del retroceso de prueba PISA es que los alumnos de las escuelas públicas no tienen las condiciones necesarias para que el alumno pueda desarrollar las habilidades básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante la pandemia y posterior a ahí, el ciclo 2021 al 2023 hubo escuelas que no tuvieron luz, que no tuvieron internet. Sí. Y bueno, pues hoy en día la nueva escuela mexicana, que busca muchos aportes justamente de tecnología nueva de información, claro, pues no se pueden, pues no vienen. No, ya no hablemos, Israel, de los planes de estudio, que eso es otra situación. David, en cuanto a la infraestructura, o sea, nuestras escuelas públicas no tienen internet, áreas de computadoras, seguimos en un rezago que parecería increíble, David. Como ha sido la inversión más fuerte después de las becas. Entonces ya estamos hablando de 140,000 millones de pesos que es distribuido, pero justamente sin un proyecto maestro, sin áreas de prioridad, sin acompañamiento. Entonces uno encuentra que hay un montón de canchas de básquet cuando probablemente había otras necesidades, empezando por el agua y el saneamiento. O sea, más de la mitad de las escuelas no tienen regularmente el servicio de agua en los sanitarios. Entonces, eso genera un disgusto, genera una sensación de desafecto. La escuela es como un texto, el edificio de la escuela es como un texto en tercera dimensión. Le estamos diciendo a las niñas y los niños lo que pensamos de ellos. Si la escuela está mejor que el colegio, les estamos diciendo, es lo que queremos para ti, tú vas a llegar más adelante de donde estamos nosotros. Pero si se parece a una bodega, se parece a un chiquero, si no hacemos ese esfuerzo de poner pública ahí, el dinero ya está, lo que está es el acompañamiento, la responsabilidad, transferirle a las comunidades la tarea de reconstruir la escuela, está siendo cada vez menos positivo en el desarrollo. Por eso también pensamos que la inversión se tiene que distribuir. Además de trabajar en eso, estamos proponiendo que haya una línea telefónica para que pueda haber justo un call center, un centro que rápido conecte los servicios necesarios cuando hay inseguridad, percibe violencia, cuando las niñas, los niños puedan y deban denunciar situaciones. Es una recomendación que hizo la Comisión de los Derechos del Niño a México, un mecanismo de reporte que fuera ágil y que estuviera foliado y que le diera seguimiento. Entonces, pues hay como esta indefensión y entonces seguir mejorando las escuelas es Ya te perdimos, David, ya no te escuchamos, pero sí alcanzamos a escuchar. O sea, hay una demanda, o sea, hasta entidades internacionales se dan cuenta. Es necesario dar un entorno favorable donde son centros de aprendizaje, de conocimiento. Ahí es donde se van a formar los futuros ciudadanos y están verdaderamente en el abandono. Eso sí, pero invirtiéndole a un Tren Maya que costó 500,000 millones de pesos, a una refinería que cuesta todavía más de 360,000 millones de pesos, a un aeropuerto que es un elefante blanco de 150,000 millones de pesos. O sea, dinero había, pero no lo canalizan a la educación, que es donde deberían estar trabajando. Gracias, David Calderón, gracias, Israel Sánchez. Sí alcanzamos a escuchar algunas de sus opiniones interesantes. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Descubre